Muy buenos días a todos los oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Para mí es un inmenso placer estar en esta mañana compartiendo con todos ustedes en este nuevo programa, hoy la emisora de estreno, en este programa que a partir del día de hoy y todos los domingos de 10 de la mañana a 11 de la mañana estaremos aquí haciéndolo con mucho cariño, todo el equipo técnico de la radio, en la dirección general Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la locución y producción este servidor, su hermano y amigo en Cristo, Alexander Maldonado. De verdad que es grato para mí saludarlos, espero que todos se encuentren muy bien. Y a partir de este momento estaremos compartiendo con ustedes este programa titulado Palabras de Vida. Antes de empezar, quisiera que eleváramos una oración para pedir la bendición y la dirección de Dios. Padre Celestial, agradecidos en esta mañana porque nos has regalado a todos un nuevo día de vida, un nuevo día para compartir con la familia, para realizar diferentes actividades y también, Señor, para estudiar y compartir tu palabra con todos los oyentes que en esta hora están en la emisora, allí atentos sus oídos, escuchando esos hermosos signos y todas esas alabanzas y todas esas enseñanzas que a través de la emisora Viene 103.3 FM se dan todos los días para nuestro crecimiento espiritual. Saludos entonces, mis queridos hermanos,
A todos una bendición de parte de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono 0412 978 0623. 0412 978 0623. Y dicho todo esto, pues vamos a empezar a compartir con ustedes en esta mañana todo lo que tenemos preparado a través de este programa Palabras de Vida. ¿De qué se va a tratar el programa? Vamos a tomar cada domingo una porción de la Biblia, de la Escritura, de la Palabra de Dios. Puede ser la historia de algún personaje bíblico, puede ser un relato, puede ser un texto. Y la idea es que de ese texto, de ese relato, de ese personaje bíblico, vamos a tomar y a sacar de allí todo lo que tiene que ver con ese personaje maravilloso que es Jesús. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Creador, el que nos sustenta cada día, el que gracias a su sacrificio de amor por nosotros en la cruz, dio su vida para salvarnos y rescatarnos de nuestros pecados. Así, hermanos, que la idea de este programa es exaltar a Jesús como nuestro Rey, Señor y Salvador. Hoy tenemos que empezar este programa hablando de un personaje que sin duda alguna, en mi opinión, marca de una manera categórica lo que hizo Jesús por la raza humana. Él es un ejemplo en pequeño, allí una pequeña parte de lo que hizo Jesús a nivel global, a nivel mundial, por todos y cada uno de los habitantes de este planeta. Desde Adán, el primer hombre que existió, hasta el último ser humano que va a nacer en esta tierra, antes de que Cristo venga por segunda vez, este personaje del que vamos a hablar hoy, él y dos compañeros que él tenía allí, representan entonces a nivel global lo que Dios hizo por la raza humana. ¿Quién será este personaje? Vamos a ver. Muy bien, ese personaje se encuentra en el Evangelio, en los 4 Evangelios, pero quiero presentarlo leyendo un texto que se encuentra en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 15 y el versículo 7. Miren lo que dice allí. Y había uno que se llamaba Barrabás. Sí, señor, de ese personaje que vamos a hablar en esta mañana, de Barrabás. ¿Por qué decimos que Barrabás representa algo que Dios hizo por toda la humanidad? Ya lo vamos a ver y lo vamos a ir descubriendo a medida que el programa avanza. Termina diciendo el texto: preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea, estaba implicado Barrabás y algunos compañeros de motín. ¿Cuántos compañeros serían? Todo eso lo vamos a descubrir en esta mañana. Es interesante que la Biblia, en los 4 evangelios, nos va mostrando ciertas características de este Barrabás y de sus compañeros. Por ejemplo, en el texto que acabamos de leer, dice que había cometido un homicidio y que había participado en un motín y en una revuelta. Pero también otros evangelios nos dan otras características. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan, el capítulo 18 y el versículo 40, nos dice que Barrabás era ladrón. Entonces allí vamos sumando características. Era ladrón, había cometido un homicidio, había participado en una revuelta, en un motín. Luego entonces viene el evangelista Lucas y nos da otra idea allí, otra característica en Lucas capítulo 23, versículo 19. Dice, este Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Entonces aquí también se agrega la palabra sedición. Y
es interesante que Mateo, terminando allí con las características de Barrabás, en el capítulo 27 y el versículo 16, dice, y tenían entonces un preso muy famoso, llamado Barrabás. O sea que el hombre ya era conocido, tenía fama de ser un revoltoso, de ser un delincuente, de llevar una mala vida. Ya era bien conocido en aquella oportunidad. La Biblia lo llama un preso muy famoso. Ya tenemos entonces quién es el personaje y cuáles son sus características. Ahora, vamos a analizar en este momento qué significa el nombre de Barrabás. ¿Qué significa ese nombre etimológicamente, bíblicamente hablando? Saben que la etimología es una ciencia bien interesante porque ya se encarga de analizar las palabras a través del lenguaje y la lingüística en su significado original. O sea, de dónde surge, de dónde vienen esas palabras. Y por ejemplo, la palabra Barrabás es una palabra hebrea compuesta. Tiene dos palabras que la componen, la palabra bar y la palabra abás o aba. La palabra bar significa hijo de y la palabra aba, padre. O sea que el nombre Barrabás significa hijo del padre. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Ustedes saben que la palabra de Dios tiene algunos significados y algunas enseñanzas bien importantes con relación a ser hijos. Por ejemplo, si nosotros buscamos en el Evangelio según San Juan y buscamos el capítulo 8, nosotros vamos a conseguir allí, en el versículo 44, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Luego el versículo 47 en ese mismo capítulo dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, en este pasaje, el evangelista Juan nos está diciendo que existen personas en este mundo que son hijos de un padre, pero ese padre no es Dios, sino que es el diablo. Qué tristeza es escuchar eso. A nosotros que creemos en Dios, que creemos en el Señor Jesucristo, y lo hemos aceptado como nuestro Padre, porque es nuestro Padre Celestial. Pero, ¿existirán personas realmente que son hijos del Padre, el diablo? Pues según la Biblia, sí. Dice, los que tienen malos sentimientos, los que tienen sentimientos homicidas, como dice allí, los que no permanecen en la verdad, los que hablan mentira, participan del mismo espíritu que tiene Satanás el diablo. Por lo tanto, según la Biblia, no son considerados hijos de Dios. Pero tenemos otro grupo de personas, y esas las conseguimos en la primera carta de el apóstol Juan, casualmente el mismo Juan. En primera de Juan capítulo 3, todo ese capítulo habla de los hijos de Dios. Por ejemplo, el versículo 1 comienza diciendo, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Allí habla de un grupo que ha recibido el amor de Dios, que lo ha aceptado en su corazón y por eso son considerados hijos de Dios. Luego, más abajo, en el versículo 6,
de ese capítulo 3 de Primera de Juan, dice, todo aquel que permanece en él, o sea, hablando de Jesús, de Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí está haciendo una diferencia, una separación. Luego dice, versículo 7, hijitos. Miren cómo nos llama, hijos. Nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él, o sea, como Dios, como Jesús es justo. Luego dice el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y terminamos aquí hablando del versículo 12 que dice, no como Caín, está poniendo un ejemplo, está refiriéndose a Caín. Dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, mas las de su hermano eran justas. Entonces cuando analizamos el nombre del personaje Barrabás, que significa hijo del Padre, y vemos las características que mencionamos hace un rato de él, que era ladrón, que había cometido un homicidio, que se había amotinado, participado en una sedición, en una revuelta, y teniendo en cuenta qué habla la palabra de Dios acerca de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, podríamos llegar a la conclusión de que el significado de Barrabás, hijo del Padre, se está refiriendo a que por sus características era hijo del diablo, es decir, él estaba participando en su vida de las mismas actividades y del mismo espíritu mentiroso, egoísta, ambicioso, violento que tiene Satanás. Ahora, hermanos, la pregunta sería, amigos oyentes que nos están escuchando, ¿qué tipo de espíritu tenemos nosotros? ¿De qué manera nosotros nos desenvolvemos en la vida? ¿Cuáles son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras obras y deseos? Si nuestro nombre significara hijos del Padre, ¿a qué hijo del Padre estaríamos representando? ¿Del Padre Celestial o del otro Padre? Yo espero que cada uno de nosotros esté participando del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios, para que Dios, como dice aquí en 1 de Juan 3:1, Él nos llame hijos de Dios, porque nos ha dado su amor y nosotros hemos recibido ese amor. Es interesante también notar el significado de las palabras motín, revuelta y sedición. Por ejemplo, en el diccionario aparece que la palabra motín tiene que ver con un movimiento o levantamiento popular por lo común en contra de la autoridad constituida. O sea, hay una autoridad, hay leyes, hay una constitución y hay personas que no pueden permanecer dentro de los límites de esas leyes y de esas autoridades, sino que siempre andan en rebelión. ¿Y a qué nos suena eso a nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios? Es lo que el mundo en general, la gran mayoría de los seres humanos, ha hecho en contra de la ley de Dios. Se ha levantado en un motín, en un alzamiento en contra de los mandamientos de Dios, los cuales aparecen expresados en su palabra en el capítulo 20 del libro de Éxodo y en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Allí entonces podemos ver que la humanidad ha participado de una manera abierta en un motín y en una rebelión contra Dios, porque se ha levantado en contra de su autoridad y de sus leyes. Luego tenemos la palabra revuelta, que habla de alboroto, insurrección, riña o pelea. Esas personas que siempre viven allí riñendo, peleando, que tienen esos sentimientos violentos todo el tiempo, que por todo parece que explotan. Allí entonces vemos cómo esta palabra revuelta
hace una representación de ese tipo de personas. Y hay una cosa interesante, algunos comentaristas bíblicos y algunos historiadores de la época de Jesucristo dicen que el significado etimológico de esta palabra, o sea, su significado original, tiene que ver con una raíz que significa torcer la dirección, es decir, tomar otra dirección contraria a la que deberíamos. Entonces allí, por ejemplo, se nos presenta también que el Señor nos ha llamado a nosotros a andar en sus caminos, pero muchos de los seres humanos que han habitado y habitan este planeta han decidido tomar una dirección contraria a lo que Dios nos ha establecido. Esto me hace recordar que esta semana nosotros como iglesia estuvimos estudiando en el folleto de la lección de escuela sabática la historia de Jonás. Y allí en esa historia nosotros leíamos que el Señor había llamado a Jonás a que fuera a una ciudad llamada Nínive a predicar. Pero él se había levantado, sí, Jesús le dice, el Señor le dice, levántate y ve a Nínive. Y él se levantó, pero para ir al lado contrario, es decir, a Tarsis. Y si uno busca en un mapa, ¿dónde queda ubicado Nínive? ¿Dónde queda ubicado Tarsis? Allí nos vamos a dar cuenta de que Jonás tomó una dirección totalmente contraria a la que Dios le había dicho. Y este es el significado etimológico de la palabra revuelta. Torcer el rumbo, cambiar de dirección a una totalmente contraria a la que deberíamos tomar. Entonces allí vemos qué tipo de persona era Barrabás. Ahora, la palabra sedición, que es la última que nos falta analizar, tiene que ver con un alzamiento colectivo y violento en contra de una autoridad establecida, del orden público o de la disciplina. Por ejemplo, ¿a qué padre le gusta que su hijo se le rebele? ¿O a qué maestro le gusta que uno de sus alumnos sea el alborotador de la clase? ¿O en qué empresa algún jefe o gerente se siente agradado de un trabajador que es el que siempre anda causando problemas? Y así en cada diferente lugar, ¿quién se siente feliz o contento de ese tipo de personas que siempre andan llevando la contraria o que andan levantándose, causando problemas en contra de las cosas que ya están establecidas? Entonces allí tenemos una idea de qué tipo de persona era Barrabás. Muy bien, hermanos, es hora de hacer nuestra primera pausa musical para seguir entonces luego conversando a ver qué tiene que ver todo esto con nuestro Señor Jesús. ¿Qué hizo Jesús por Barrabás que representa lo que hizo Jesús por toda la raza humana? Pero antes, como habíamos dicho, vamos a escuchar un hermoso himno titulado Oh, qué Salvador. Himno número 396. Oh, qué Salvador. Y ya regresamos. Salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad, le brinda socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré.
que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, gloria a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor, por siglos yo he de cantar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre con Él viviré. Muy bien, mis queridos hermanos y oyentes de la emisora Viene 103.3 FM. Continuamos con nuestro primer programa, Palabras de Vida. Quiero saludar por acá unos mensajitos que tenemos. Escribe la hermana Jenny Jane de Las Casitas y manda saludos a María Jane y a José Báez. También tenemos por aquí escribiendo el pastor David y su familia en sintonía. Está muy contento por este nuevo programa que estamos comenzando hoy en la radio. Gracias, pastor David. Esperamos sus oraciones para que este y muchos otros programas salgan a la luz cada día para la honra y la gloria de Dios. También tenemos por aquí al hermano Abel Flores de la Rosa, que está mandando saludos a nosotros acá en la emisora. Gracias, hermano Abel. Muy bien, vamos a continuar entonces. Habíamos dicho que este personaje Barrabás era una pequeña representación de algo que el Señor Jesucristo hizo por toda la humanidad, por la raza humana entera. Y eso lo vamos a leer en este momento de las Sagradas Escrituras para entender qué queremos decir, de qué estamos hablando. Dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, allí haciendo referencia a la historia de cuando el Señor Jesucristo está siendo juzgado y sentenciado a muerte, cuando iba a ser crucificado, que tenían por costumbre entregar a un preso, soltar a un preso en las fiestas de la Pascua. Eso lo encontramos en San Mateo capítulo 27, versículo 15 en adelante. Dice allí: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que el pueblo quisiera. Y tenían entonces a un preso muy famoso llamado Barrabás. Ya sabemos qué significa ese nombre, ya sabemos lo que él había hecho, cuál era su comportamiento. Dice el versículo 17: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo?
porque sabía que por envidia le habían entregado. Ya Pilato anteriormente había interrogado al Señor Jesús, y él se había dado cuenta de que el Señor Jesús era inocente. Si nosotros recordamos, cuando leemos las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, había un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero perfecto, que era sacrificado, simbolizando el sacrificio que haría el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Él fue perfecto, sin pecado y sin mancha en este mundo, y así logró la redención de la raza humana. Y Pilato sabía, luego de interrogarlo, que él era inocente y que había sido entregado por pura envidia. Entonces, todos los principales sacerdotes, dice el versículo 20, y los ancianos del pueblo persuadían a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo Pilato el gobernador les dice: ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y todos dijeron: suelta a Barrabás. Pilato entonces preguntó, versículo 22, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos respondieron a una: que sea crucificado. Y el gobernador, tratando de librar a Jesús, tratando de sacarlo de allí, porque él sabía que era inocente, insiste y pregunta de nuevo: ¿pero qué mal les ha hecho él? Pero todos gritaban aún más: sea crucificado. Entonces allí viene esa famosa parte de nuestra historia en donde dice que Poncio Pilato se lava las manos y dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y el versículo 25, un versículo muy triste de la Biblia, dice que todo el pueblo respondió y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense lo que estaba haciendo ese pueblo. Que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora bien, nosotros podemos decir: ¿qué cosa más tremenda esta la que estaba sucediendo allá? ¿Cómo es posible que esta gente haya hecho eso? Pero debemos preguntarnos cada día: ¿no hacemos nosotros hoy lo mismo cada día? Tenemos a Cristo clamando todos los días, haciendo invitaciones al corazón humano. Está allí mostrando su amor y su misericordia a cada ser humano, dándonos cada día un nuevo día de vida, otorgándonos bendiciones, llamando a nuestra puerta del corazón para que nosotros vayamos a Él y le entreguemos nuestro ser y formemos parte de esa hermosa familia que Él está reuniendo para irnos a morar por la eternidad a las mansiones eternas. Pero nosotros rechazamos cada día al Señor. La misma pregunta que se le hizo a ellos: ¿a quién prefieren? ¿A Barrabás o a Cristo? Es la misma pregunta que se nos hace a cada uno de nosotros hoy. ¿A quién vas a escoger? ¿Al mundo o a Jesucristo? ¿El pecado o a Jesucristo? ¿Las cosas materiales o a Jesucristo? Es la misma pregunta. Y muchos a veces contestamos: pues que Jesucristo sea crucificado, y nosotros nos quedamos con el mundo. Eso mismo está pasando hoy. Y lo más interesante de esto, que es a donde queremos llegar el día de hoy, es por qué esto que sucede con Barrabás representa lo que el Señor hizo por toda la humanidad. Porque cuando se le hizo esta pregunta en aquella oportunidad al pueblo, y el pueblo dice que sea libre Barrabás y que sea crucificado Jesús, ¿qué está haciendo Jesús en ese momento? Él está colocándose él en el lugar de Barrabás. No sé si ya nos hemos dado cuenta a dónde queríamos llegar.
Jesús está colocándose Él, el justo, el inocente, el que no cometió pecado, está colocándose y está dando su vida para que Barrabás, el que sí era culpable, el que hacía las obras malas, el homicida, el ladrón, el que vivía rebelándose contra la autoridad, el que vivía cometiendo motines, revueltas y sediciones, ese que era culpable, el que merecía el castigo, fue quedado en ese momento libre. El Señor Jesús lo liberó y se colocó en su lugar y fue a la cruz. Jesucristo va a la cruz en el lugar de Barrabás. El justo muere por el injusto. El inocente muere en lugar del culpable. Y esos hermanos y amigos que nos escuchan, fue lo que hizo Cristo por toda la raza humana, a nivel mundial, a nivel general, a nivel global. Jesucristo hizo lo mismo. Hay personas que pueden preguntarse, pero es que yo nunca he cometido un asesinato, yo no soy ningún ladrón, soy una persona honesta, trabajadora, responsable. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, como seres humanos, queremos hacer o categorizar el pecado. Por ejemplo, si hay algo muy grave, muy grande, eso sí es un crimen, eso sí es un pecado. Pero las cosas sencillas, las cosas más pequeñas, no las consideramos como tal. Y resulta que para la Biblia y para Dios eso no es así. Y vamos a poner algunos ejemplos. Fíjense, por ejemplo, un jovencito que está en una institución educativa y se reúne con un grupo de amigos a hacerle bullying a un compañero o a una compañera, a burlarse de él, a reírse de él. Eso aparentemente es un juego de muchachos, un juego inocente, cosas que todos los seres humanos han hecho eso en su época de estudiante, han pasado por allí. Pero ante los ojos de Dios, el hecho de que una persona se burle de otra, la humille, le haga pasar vergüenza, eso ante los ojos de Dios no es correcto. Igualmente, cuando a veces una persona va manejando por allí con su carro, su vehículo por las calles, y otro viene y pasa, y entonces la persona saca la cabeza por la ventana y le dice 4 cosas. Ese tipo de riñas y de peleas que hay entre los seres humanos, que a veces son hasta por tontería, todas esas cosas no son bien vistas ante los ojos de Dios. El hablar mal de un vecino, el hacerle daño a un animalito, la misma situación que hay ahorita en el mundo de tanta basura y tanta contaminación que nosotros los seres humanos a veces lanzamos en las calles, tantos desperdicios, contaminando el medio ambiente, destruyendo este planeta que el Señor nos dio. Todo eso no está bien visto ante los ojos de Dios. No es un asesinato, no es un crimen, no es una violación, pero igual son cosas que no deberíamos hacer. Saben que recuerdo este texto hermoso de la Biblia donde el Señor dice que el deseo de Él, el mandato que Él nos dejó es ámense unos a otros. Pero a veces nosotros como que escuchamos mal, entendimos mal, y en vez de entender ámense unos a otros, lo que entendimos fue ármense los unos contra los otros. Pareciera que eso es lo que la humanidad entendió. En vez de amarse unos a otros, se armaron unos contra otros. Y hay guerras en todos lados, hay conflictos, hay problemas. Hoy en día tenemos una gran campaña donde estamos haciendo un trabajo para prevenir y para impedir la violencia doméstica, llamada End It Now, o páralo ahora, termínalo ya, finalízalo. Porque hay muchas personas, mujeres y niños,
y hasta hombres que están sufriendo abusos dentro de su hogar, maltrato físico, verbal, golpes. Y nada de estas cosas son vistas como buenas ante los ojos de Dios. La misma corrupción que hay en el mundo, a todo nivel, nada de eso es bien visto ante los ojos de Dios. Las trampas, las estafas, todas esas cosas, el egoísmo humano, la crueldad, la envidia, los celos, la ira, tantas cosas, grandes y pequeñas, pero que igual son faltas. Por eso es que la Biblia dice que no existe ni un ser humano, ni uno solo, que ante los ojos de Dios no sea culpable de algo. Así sea de un pequeño chismecito, de una mentirita blanca, pero todos somos culpables de algo ante Dios. Por eso es que cuando Cristo se coloca en el lugar de Barrabás, en esa pequeña ilustración, en esa pequeña muestra, Él se está colocando en el lugar de toda la humanidad. Barrabás representa a la humanidad entera, que está en abierta rebelión contra Dios. Y entonces el Señor, en su inmenso amor, dice: yo voy a salvarlos, voy a morir, a dar mi vida por ellos. Aunque yo sé que soy inocente, voy a ir y voy a dar mi vida por ellos, que son los culpables, porque los amo, porque deseo rescatarlos y salvarlos, y deseo apartarlos de la condenación. Barrabás quedó libre, no fue condenado, pero fue condenado el Señor Jesús. Pero ahora, queridos hermanos y amigos que nos escuchan, ya que hemos entendido qué fue lo que hizo el Señor a nivel global, que está representado por lo que hizo Él con Barrabás, también tenemos que analizar qué pasó con esos dos compañeros que aparecen allí en las Escrituras, que dice que estaban con Barrabás cuando él cometió este amotinamiento. Recuerdan que dice que estaba Barrabás y unos compañeros con él. Así que ahora vamos a analizar en la tercera y última parte de nuestro programa de esta mañana qué hizo el Señor con estos dos hombres. Ustedes saben que como Barrabás era el líder de la revuelta, la cruz en donde fue crucificado Cristo tenía que ser para él. Y la cruz estaba en el centro, porque dice el relato bíblico en Lucas 23, a partir de el capítulo 39, Lucas 23, capítulo 23, versículo 39, que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cristo estaba colocado en el centro, y uno de los malhechores estaba a la derecha y otro estaba colocado a la izquierda. Entonces allí se ve que esa cruz del centro era de Barrabás, porque él había sido el líder de la revuelta. Sin embargo, como Jesús toma su lugar, él ahora está en el centro. Y entonces uno de ellos dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro dio una respuesta totalmente diferente. Y esto lo vamos a ver después de nuestra segunda pausa musical. Vamos a escuchar un hermoso himno titulado Llegó Jesús, el himno número 306 de nuestro himnario, y ya regresamos con el desenlace de esta historia. Muy solitario junto al sendero, un pobre ciego mendigaba pan, iba sin rumbo a tiendas en tinieblas,
Jesús el llanto a enjugar. Serán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quiere estar. Inmundo soy, clamaba el leproso, el sordo mudo no podía hablar. La fiebre alzó la víctima en sus garras. Llegó Jesús, la raza a libertar. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Serán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quiere estar. Así los hombres de hoy son incapaces de dominar sus vicios, su temor. El corazón lo tienen quebrantado. Jesús les brinda el bálsamo de amor. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Serán las sombras y entrará su gloria. Si a Jesús entrada quiere estar. Muy bien, queridos hermanos, amigos que nos escuchan, ya estamos entrando en la tercera y última parte del programa. Queremos enviar saludos por acá a la hermana Nancy de Guatire, que nos está escribiendo: bendecido domingo y hermoso programa. Gracias, hermana Nancy. También queremos enviar saludos a la iglesia que tenemos allá en Guaya, en la casa de la hermana Juana. Saludos a todos ellos, a Consuelo, a Marjorie, a Maruli, a todos los que están por allá. También queremos enviar saludos a Lady y a sus hijos, a su familia, a su esposo Osvaldo, a Eli, a José Ángel, a todos los niños, todos nuestros hermanos que se reúnen con nosotros todos los sábados a adorar el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. También por acá mensajes de mi mamá Nancy Maldonado, que también está escuchando. Saludos y bendiciones para todos. Pues seguimos. Habíamos quedado en que estaban Jesús allí crucificado en el medio y dos malhechores, uno a cada lado, los cuales habían sido los compañeros de Barrabás en todo ese proceso de esa revuelta que él había ocasionado en aquella oportunidad. Entonces habíamos dicho que uno de los malhechores le injuriaba y decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero miren el espíritu del otro. Respondiendo el otro dice, estamos en Lucas 23, versículo 40. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos. Pero este que está aquí crucificado con nosotros no hizo ningún mal. Este hombre está reconociendo, está aceptando que él era un pecador, que era un ladrón, que era un asesino, y está reconociendo que Jesús es un hombre justo. Está reconociendo que él merece estar allí, pero que Jesús no. Y entonces le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En estas palabras se hace notar cómo este hombre, a pesar de que quizás no entendía de un todo
todo lo que significaba el hecho de que Jesús tuviese un reino y fuera un rey, pero él había creído en las palabras de Jesús. Cuando estaba siendo juzgado, cuando le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo vendrían mis ángeles y pelearían y me ayudarían. Como ellos estaban siendo todos juzgados, estos dos hombres, Barrabás y Jesús, ellos escucharon estas palabras. Y entonces, aunque este hombre no entendía del todo qué significaba esto, pero él creyó. Él creyó que Jesús era un hombre justo y creyó que Jesús tenía un reino. Y entonces le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es lindo la manera como el Señor Jesucristo le responde. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Jesús le está abriendo a este hombre las puertas de la patria celestial. Le está diciendo a este hombre, como tú has reconocido tus pecados, como tú has reconocido que mereces lo que te está pasando y abiertamente has declarado que crees en mí, entonces yo te perdono. Y te aseguro hoy te lo aseguro, que cuando yo venga a buscar a mi pueblo, tú formarás parte de ese pueblo y estarás conmigo en el paraíso. Algo maravilloso, algo hermoso. También en ese mismo capítulo 23 de Lucas, en el versículo 34, tenemos también unas palabras muy interesantes de Jesús. Lucas 23, versículo 34, donde el Señor Jesús dice, a pesar de todo lo que él padeció, dice que los escribas y los fariseos y los ancianos del pueblo le decían al pueblo, pídanlo a él para que él sea crucificado. Y esta gente lo pidió a él, incluso dijo, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y también los soldados romanos lo injuriaban y se burlaban de él. Y tantas personas allí pareciera que estaban contentas porque él iba a ser muerto. Él, en el versículo 34 de Lucas 23 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la oración de Cristo, cada día por cada uno de nosotros, pidiendo, intercediendo por nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. Pero para lograr eso, queridos oyentes, queridos hermanos, tenemos que hacer como este hombre, reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados y tomar la decisión de apartarnos y alejarnos de ellos y creer en el Señor Jesús como nuestro único Salvador. Pedirle, Señor, acuérdate de nosotros cuando vengas en tu segunda venida, porque aquí estamos y te estamos esperando. Quiero finalizar con estas hermosas palabras que les voy a decir a continuación. ¿Qué sucede con una persona que actúa como actuaban estos hombres, Barrabás y sus amigos? ¿Será que esas personas son apreciadas y queridas por la sociedad? Yo creo que no. Yo creo que el tipo de persona que vive llevando y cometiendo una vida delictiva, una vida antisocial, que siempre anda buscando hacerle daño a los demás y cometiendo homicidios y robando la propiedad ajena y causando alborotos y siempre andando en contra de la ley. Este tipo de personas no son queridas, más bien la gente les huye, se les esconde. Entonces estos dos hombres llegan a la cruz en una condición de desprecio. Eran despreciados, pero este hombre al que Jesús le aseguró que estaría en el paraíso, llegando a la cruz siendo despreciado, en la cruz a través de Cristo que consiguió aceptación. Aunque era rechazado y no era querido, en Jesús recibió amor. Aunque allí llegó siendo mal visto, Jesús lo vio con los ojos del perdón y del amor. Jesús, en ese momento, todo lo que ese hombre había hecho y había llegado allí en una condición de desprecio, no era querido por nadie, todo el mundo deseaba condenarlo porque era un ladrón, era un homicida, era un revoltoso. Pero en Jesús, allí en la cruz, consiguió todo lo contrario.
Jesús lo recibe, Jesús lo acepta, Jesús lo ama, Jesús lo abraza, Jesús lo perdona y Jesús le asegura la eternidad. Así, mi querido oyente, tú y yo también tenemos hoy la oportunidad, como estas personas, de ser recibidos y aceptados por Jesús. ¿Qué debemos hacer? Pues reconocer nuestros pecados, entregarnos al Señor, apartarnos de todo mal, comenzar a vivir una vida para su honra y su gloria y creer que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador y que dio su vida por cada uno de nosotros. Qué grande es esto de que en esta pequeña historia de 3 hombres se vea reflejado lo que ha hecho el Señor Jesucristo por toda la raza humana. Como decíamos hace unos momentos atrás, el justo, el inocente, el que no cometió pecado, se puso en lugar del que sí lo había cometido. Quitó al culpable, quitó al que merecía la muerte y al que merecía el castigo para colocarse él en su lugar. ¿Será que Barrabás habrá entendido esto? ¿Será que Barrabás se habrá arrepentido? ¿Será que Barrabás habrá comprendido lo grande de lo que el Señor hizo por él? Pues no lo sabemos, queda en incógnita. Pero tú y yo sí tenemos la oportunidad de decidir y de tomar nuestra decisión. Agradecido con todos los oyentes por habernos escuchado en esta mañana, por haber compartido con nosotros este primer programa, Palabras de Vida. Agradecidos al equipo de la radio por la oportunidad. Y entonces nos veremos el próximo domingo a las 10 de la mañana en nuestro segundo programa, Palabras de Vida. Que tengan un feliz día y que Dios los bendiga a todos.